Ilumina. Fundación Villar Ye Díaz presenta Podcast Ilumina, un servicio de divulgación con temas de interés dirigido a personas con discapacidad visual y sus familias en México y países de habla hispana. Comunícate con nosotros. Escríbenos a podcast@ilumina.mx. Ilumina, porque aún sin la imagen, vemos el mundo desde otro ángulo. Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Ilumina, el lugar donde compartimos experiencias, historias y herramientas que nos recuerdan que el conocimiento es la llave de nuestra autonomía. Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre la base de nuestra independencia. Así como una estructura sólida requiere de cimientos firmes y bien diseñados para sostenerse en pie y resistir cualquier entorno, la apropiación de los marcos legales representa esa base indispensable sobre la cual las personas con discapacidad construimos una verdadera inclusión social y legal. En este episodio abordaremos la trascendencia de los derechos humanos desde la perspectiva del protagonismo directo, bajo la máxima internacional, nada de nosotros sin nosotros. La entrevista de este episodio la conduce Citlali Jiménez, quien conversa con nuestra compañera de Ilumina, Cecilia Cruz. Juntas realizarán un balance crítico e histórico sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este segmento se resumirá el largo proceso que llevó a su formalización, los avances más significativos a nivel internacional y, de manera muy especial, veremos qué es lo que está pasando en nuestro país. ¿Quieres fortalecer tus habilidades comunicativas y abrirte puertas en el extranjero aprendiendo un nuevo idioma? En Ilumina tenemos inscripciones abiertas para nuestro próximo curso de inglés nivel A1.1, diseñado específicamente desde ceros para personas con discapacidad visual, utilizando métodos y herramientas totalmente accesibles. No te quedes fuera, es el momento de retomar tus proyectos con confianza. El curso iniciará el 9 de junio de 2026. Regístrate en www.iluminaedi.net/agenda o escribe un correo electrónico a computo@ilumina.mx para asegurar tu lugar. Recuerda que puedes escucharnos en Amazon Music, Spotify, YouTube y Apple Podcasts, así como en Hiperbórea Radio y en RTV México, solo para tus oídos, los domingos a las 6 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche. Acompáñanos y comparte este mensaje de inclusión y conocimiento. Ahora los invito a quedarse en compañía de Citlali Jiménez y nuestra invitada Cecilia Cruz, quienes nos ofrecerán un análisis profundo, riguroso y sumamente necesario sobre los derechos en primera persona y el impacto de esta convención histórica. Adelante, Citlali. entrevista. Hola amigos, amigas, podescuchas, bienvenidos a un episodio más y a esta tu sección de la entrevista. En esta ocasión, pues me da mucho gusto compartir micrófonos con una gran compañera colaboradora de Ilumina, del programa de rehabilitación e inclusión educativa, que es mi compañera Cecilia Cruz, a quien le doy la más cordial bienvenida en este episodio. Hola Ceci, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Yo siempre encantada de colaborar con el podcast. Muchísimas gracias, Ceci, y la verdad que es un verdadero gusto tenerte el día de hoy aquí en el episodio, porque pues vamos a hablar de un tema muy interesante que la verdad pues sigue marcando, ha hecho historia para nosotros las personas con discapacidad. Y creo que pues es importante que más allá de la historia que pues ha hecho y el cambio, la diferencia que puede marcar en la vida de muchas personas, pues también, ¿no? Analizar cómo ha avanzado, qué nos falta hacer más en pro de la inclusión de las personas con discapacidad. Y entonces por ello vamos a hablar el día de hoy de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Es un tema muy interesante, ¿cierto, Ceci? Que la verdad pues ha tenido bastante relevancia desde que se gestionó. Este año son los 18 años de la convención. Si fuera una persona, estuviera cumpliendo la mayoría de edad, y creo que por eso es tan importante que hablemos del tema, ¿no? Es
es primordial que hablemos del tema. Apenas se cumplieron los 18 años, el 3 de mayo, entonces pues todavía estamos a tiempo. Así es, entonces, y justo ya entrando en tema, comentarle a nuestros amigos, pues escuchas, Ceci, porque a lo mejor tendremos algunos amigos que por primera vez están escuchando el podcast Ilumina y que puedan ellos conocer, saber acerca de la convención, qué es la convención y cómo es que surgió la misma. Bueno, pues para empezar es un parteaguas, ¿no? Porque marca un antes y un después, ¿no? Ante la manera en que se ve la discapacidad, ¿no? Anteriormente, pues veíamos que la discapacidad se veía como un enfoque médico existencialista, ¿no? En donde lo que queríamos era nada más corregir, ¿no? Lo que pudiera ser corregible en cuanto a la situación médica de una persona, ¿no? Es decir que, bueno, todo esto surgió después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque, bueno, antes teníamos esta parte de la prescindencia, ¿no? Que definitivamente ahí sí estábamos muy mal, ¿no? Porque, pues, ya sabes, ¿no? O escondíamos a las personas con discapacidad, o pues incluso había lugares donde se recluían a las personas con discapacidad, o en el peor de los escenarios, pues los asesinaban, ¿no? Era como algo que no debía ser, ¿no? Con la llegada de las guerras y el ver que todos esos veteranos, pues habían algunos perdido alguna de sus extremidades o alguna de sus pérdida visual o pérdida del oído, empieza a haber un enfoque más bien médico existencialista en el que pues es lo que se hablaba de corregir esas cuestiones, ¿no? Y con que tuvieran su prótesis, con que tuvieran su servicio médico, pues ya con eso bastaba, ¿no? Pero, bueno, afortunadamente empezaron a haber organizaciones de la sociedad civil a exigir un trato, pues, más vinculante, ¿no? Este proceso fue impulsado primeramente por la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Pero como que no hubo mucho precedente de las personas con discapacidad. Y bueno, pues nuestro país ha sido un actor muy importante en el tema de la convención. Y vamos a remontarnos entonces como por ahí del mes de septiembre del 2001, cuando México, a través del licenciado Gilberto Rincón Gallardo, pues propuso a la Asamblea General de las Naciones Unidas la elaboración de una convención específica para los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, pues ya por ahí del 2002, alrededor de 189 estados parte de la Organización de las Naciones Unidas, pues participan ya en un trabajo ya de un contenido más específico, ¿no? Pasando más allá de la historia, el 30 de marzo aproximadamente del 2007, se aprueba en nuestro país, el 27 de septiembre del 2007 se aprueba en nuestro país el decreto de aprobación de la convención, y el 24 de octubre ya se publica en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Y se ratifica en México el 17 de enero del 2008. Y bueno, esto es aquí como en México, como cosas muy específicas. Sin embargo, a nivel mundial también hay otros personajes como el señor Don McKay, que presidió el comité encargado de redactar los textos. Y bueno, pues hay otras organizaciones internacionales como la International Disability Alliance, perdón por mi inglés tan malo, que bueno, que representan a la sociedad civil global
pues para que se realizara todo este trabajo, ¿no? Hay muchos movimientos sociales de distintas regiones que denunciaban exclusión en educación, en empleo, en participaciones políticas, y bueno, pues gracias a todas estas pues personas que no estaban conformes con el trato a las personas con discapacidad, pues se crea, ¿no? Pues ya hablando un poquito más en las cuestiones políticas, pues se consolidaba la Agenda de Derechos Humanos impulsada por la ONU. Culturalmente pues empieza a cuestionar este modelo médico del que ya hablábamos y damos paso al modelo social, ¿no? En México, pues también se refleja en reformas legales, en la presión de los colectivos ciudadanos, ¿no? Y pues en instituciones como la Comisión de los Derechos Humanos, para empezar a visibilizar todas estas problemáticas, ¿no? Y bueno, finalmente, después de todos estos contextos, pues a nivel internacional entra en vigor el 3 de mayo del 2008 y por eso estamos festejando los 18 años de nuestra convención. Ahí a grosso modo, me perdonarán a lo mejor alguna que otra fecha que se me haya pasado, pero pues a grosso modo esa es la pequeña reseña que quise hacer histórica de la entrada a la convención. Claro, y es importante justo por lo que mencionas, ¿no? El tiempo que ya tiene en vigencia y pues por todo lo que vamos a comentar respecto a lo que se ha establecido y lo que se ha implementado también de cierta forma en cada uno de los lugares que pues entró en vigor esta convención. Y justo, Ceci, de lo que comentabas, creo que hay algo importante que podemos analizar, que es el tema de por qué es tan relevante esta convención. ¿No hablabas de que justo antes de que existiera esta convención o cuando pues estaban estas cuestiones con el enfoque médico clínico hacia la discapacidad, pues justo lo que se veía primero era la condición antes que la persona, ¿no? Era como decir, bueno, pues ya la persona perdió algún miembro, perdió algún sentido, entonces pues ya incluso muchos pensaban antes, ¿no? La persona ya no tiene sentido de existir o que ya no salga de casa, incluso la vergüenza, ¿no? De los familiares o el temor en tiempos más antiguos, ¿no? De que sepan que tengo un familiar, un amigo con discapacidad, ¿no? Sin embargo, creo que la relevancia puede partir justo en el hecho de la importancia que se marca o que se señala hacia la persona y hacia sus derechos que ya están establecidos en la convención, ¿cierto? Sí, efectivamente, como lo comentabas, sí es un instrumento que nos permite ya mantener un modelo social, ¿no? Incluso ya tenemos el concepto de persona con discapacidad, ¿no? Que antes pues era discapacitados, ¿no? Ya en el mejor de los casos decían personas con capacidades diferentes, angelitos. Efectivamente, los angelitos, ¿no? Ay, es que Dios me mandó este angelito, ¿no? No somos angelitos, somos personas, ¿no? Y ante todo, pues nombrarnos así, persona con discapacidad, persona con discapacidad auditiva, ¿no? Por ejemplo, persona con discapacidad visual, ¿no? Tenemos nombre y apellido, y así también nuestra discapacidad. Y efectivamente, dejar de ver la discapacidad y ver la capacidad que cada uno como persona tenemos, ¿no? Existen instituciones en México que justo promueven que esos derechos que como personas con discapacidad tenemos se lleven a cabo, ¿no? Por ejemplo, la CONADIS, la Comisión de Derechos Humanos, el instituto, déjame recordar bien el nombre porque de repente se me traba la lengua,
pero si no mal recuerdo es el mecanismo independiente de monitoreo nacional de la convención, ¿no? Todas estas instituciones pues, son fundamentales para garantizar que las personas con discapacidad en México pues tengan acceso, perdón, a esos derechos y que pues no se violen los mismos, ¿no? Y sobre todo, pues darnos el trato como eso, como personas. Cierto, y justo también en ese sentido algo que remarca bastante la convención, el tema de las barreras, que es pues directamente a lo que principalmente nos enfrentamos las personas con discapacidad, no más allá de la condición, la discapacidad, cómo se puede visualizar desde ese enfoque, desde las barreras actitudinales y aptitudinales, ¿no? Las barreras físicas, las barreras del entorno, las barreras ambientales, que de cierta forma son también las que van generando la exclusión, la discriminación, la segregación de nuestra comunidad, ¿no? Y creo que es algo también que se marca mucho y que pues es un precedente, ¿no? A lo que hoy en día pues muchos grupos, muchas comunidades también seguimos en pie de lucha para justo buscar estos espacios dignos, que creo que algo importante es esto, dignificar el valor de cada persona y por supuesto también hacer valer sus derechos. Algo que hay que tomar muy en cuenta es que justo la convención habla de que la discapacidad existe porque existen esas barreras, ¿no? Si no existieran esas barreras que ya mencionabas como actitudinales, como del entorno, como del espacio, no existiera la discapacidad. Entonces, en el momento en el que pues nos enfrentamos con que chispas, la rampa de la banqueta está obstruida por un coche o bueno, también por algunos puestos ambulantes, pues ahí es donde empieza la discapacidad, ¿no? Porque pues ahí empieza la barrera, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo mucho en cuenta, que uno es consecuencia de la otra, sin esas barreras, la discapacidad no existiera, ¿no? Y derivado de eso, pues nos enfrenta, bueno, la convención habla ahora de términos como ajustes razonables o diseños universales, ¿no? Que más bien se refiere a que podemos crear algo que, como bien su nombre lo dice, universal, que lo podamos usar todos, ¿no? Desde, no sé, se me ocurre una rampa que pueda usar la persona usuaria de silla de ruedas, pero también el señor que baja de su camión de refrescos, esa misma rampa para subir sus productos a, no sé, a una tienda, ¿no? De esas de conveniencia. Igual puede tener acceso con esa rampa la persona que es usuaria de silla de ruedas, como el señor que baja de su camión de refrescos para surtir la tienda, ¿no? Entonces, o la señora que lleva su carriola, ¿no? Con su bebé y que pues obviamente no puede dejarlo en el estacionamiento, ¿no? Y tiene que entrar a la tienda con su bebé y pues es un diseño universal, ¿no? Crear algo que pueda ser utilizado pues para todos, ¿no? Independientemente de que tengamos o no discapacidad. Así es, pues están ahí uno de los ejemplos para nuestros amigos, amigas, podescuchas que están en este episodio acompañándonos, porque es importante que conozcamos, ¿no? En qué momento podemos nosotros también, pues, expresar cómo en alguna situación, ¿no? Que se nos esté generando alguna discriminación, alguna exclusión, y que tenemos ya este antecedente de la convención que puede permitirnos también, pues, mediante el documento defender, ¿no? nuestros derechos, Ceci. Entonces, gracias por eso que nos comentas, para nuestros amigos que están también ya pendientes en casita o donde quiera que nos estén escuchando. Oye, Ceci, pero justo de esto que platicábamos de ya la convención
que se fue creando, todas las personas o las instituciones, los países que se fueron involucrando. Creo que también, no sé si podemos recordar a lo mejor si hubo algún contexto especial que impulsara este cambio en el momento que nos mencionaste, ¿no? A nivel global, ¿no? Empezaron a crecer colectivos, ¿no? Que empezaron a tomar conciencia sobre esa discriminación estructural hacia las personas con discapacidad, ¿no? Movimientos sociales en distintas regiones denunciaban exclusión en educación, en empleo, participación política, ¿no? Entonces, pues empiezan a hacer marchas, empiezan a organizar y derivado de eso, bueno, empiezan a crear una presión, ¿no? Para hacernos visibles, ¿no? Y ya no decir, bueno, sí, ya regresé de la guerra, ya no tengo una pierna, pero no solamente me limites a darme como institución clínica o no sé, por ejemplo, el ejército, ¿no? No quiero que el ejército solo me dé mi silla de ruedas para poderme desplazar, sino que además, pues, tengo otros derechos y otras, pues, necesidades que quiero fortalecer, ¿no? No sé, se me ocurre que puedas no solamente recibir una pensión, ¿no? Con la que ya puedas vivir, ¿no? Soy persona usuaria de silla de ruedas, soy veterano de guerra y ahora, pues, me conformo con recibir mi pensión que me da el ejército por ello. No, pero es que, ¿sabes qué? Ahora quiero trabajar, ¿no? No solamente quiero quedarme en mi casa a dejar pasar la vida, ¿no? Quiero hacer algo más, quiero trabajar en algo, para eso se hace algo, pues test, ¿no? En lo que somos buenos. Un amigo conductor de un programa de radio dice, la discapacidad nos la imponen, pero la capacidad la tenemos, ¿no? Entonces, pues sí, la discapacidad la adquirimos o nacimos con ella, pero también soy capaz de hacer algo más, ¿no? Y entonces todas esas ideas se empiezan a gestionar y empieza a haber este tipo de sociedades en las que empiezan a exigir ese tipo pues estas necesidades que tenemos las personas con discapacidades. No solamente me metas en mi casa ya retirado porque soy veterano de guerra, puedo hacer algo más, ¿no? No sé, recuerdo mucho la película de Forrest Gump. Es una película que desde que la vi en los años 90 que salió y que yo era adolescente, me causó pues una gran conciencia, ¿no? En esa época, aunque yo nací con la discapacidad en esa época, todavía no tenía conciencia de que yo era una persona con discapacidad. Causó una gran conciencia y hay algo que me impacta mucho, es ver, bueno, no sé si alguno de nuestros escuchas y tú en especial llegaste a verla, pero hay una escena en la que me impacta mucho, en la que llega el teniente Dan, que era el jefe, en ese momento el jefe inmediato de Forrest Gump. Llega cuando él compró su barco pesquero y él va a ser el primer oficial de Forrest Gump, ¿no? Y me impacta porque justo eso es a lo que me refiero, ¿no? Sí, soy veterano de guerra, sí,
utilizo una silla de ruedas, sí, el gobierno me da una pensión por mi servicio, como en campaña en este caso, ¿no? Que él fue veterano de guerra de la guerra de Vietnam, pero también puedo ser el primer oficial en ese barco camaronero, ¿no? Entonces, bueno, o sea, toda la película para mí es maravillosa. Cada vez que puedo verla, que pasa por televisión, la veo y la disfruto como si fuera la primera vez que la veo. No voy a negar que hay momentos en los que me hace llorar, a pesar de que la he visto muchas veces. De todas maneras me hace llorar. Pero para mí fue un gran impacto verla en mi adolescencia. Y eso que todavía no entendía muchas cosas acerca de la discapacidad y ni siquiera yo sabía que yo era una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más ese anecdotario para la entrevista. No, pues está como interesante, ¿no? Como a veces, pues también en películas, en series podemos ver estos análisis, hacer estos análisis, ¿no? Reflexionar acerca de la discapacidad y que a veces nos permite identificar, ¿no? Con ya sea nuestra propia vida si estamos viviendo la discapacidad o para la sociedad, pues para justo sensibilizar, ¿no? Y dar otro panorama, otra perspectiva de la idea o la imagen que se puede tener sobre una persona con discapacidad. Y en ese sentido, Ceci, justo de lo que comentábamos, creo que decías algo muy, muy relevante, que es el tema de los ajustes razonables, del diseño universal accesible, porque también es importante que tengamos siempre en cuenta que, como bien dices, tenemos mucha capacidad y podemos potencializar habilidades más allá de una condición que podemos nosotros desarrollar en un ámbito escolar, en un ámbito profesional, en un ámbito empresarial, en un ámbito de emprendimiento, etcétera. Pero también tenemos hoy en día y desde hace tiempo pues también las ayudas técnicas, ¿no? Que son herramientas que nos ayudan justo a tener estos espacios accesibles para que nosotros podamos desarrollarnos en esos ámbitos que mencionábamos, ¿no? Justo, pues dependiendo la discapacidad y también hoy en día con las comunicaciones, una tecnología que está también bastante inmersa en nuestras vidas, pero que de cierta forma son herramientas que nos permiten y nos permitirán, pues te digo, potencializar nuestras áreas, ¿no? Porque creo que eso es importante también porque a veces hemos escuchado casos, ¿no? Donde dicen, bueno, pero es que me negaron el trabajo porque me dijeron que yo cómo iba a hacer este documento, que yo cómo iba a desarrollar tal texto, pero hoy en día sabemos que, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad visual, que es aquí en nosotros estamos especializados, pues es en donde decimos, tenemos un lector de pantalla, ¿no? En las personas ciegas, en las personas con baja visión tenemos un ampliador, tenemos una lupa, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante, que justo lo remarca la convención, ¿no? Cómo tener en cuenta cada una de estas herramientas. Sí, es parte de los logros que hemos tenido gracias a la convención, ¿no? Que ya no se nos limita a decir, pero es que cómo quieres ser la recepcionista de mi empresa si no ves, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros con discapacidad visual, ¿cómo vas a hacerme la carta que te voy a mandar? Es más, ¿cómo vas a tomar dictado de la carta y cómo la vas a hacer en la computadora si no ves, ¿no? Y justo esto es parte de los, insisto, de los logros que hemos tenido a través de la convención, porque justo se han creado esas herramientas que nos permiten tener el acceso a muchas cosas, ¿no? Recuerdo que hace algunos años tomé un taller sobre herramientas, ¿no? Para las personas con discapacidad en general. Recuerdo mucho algo que me impactó, una especie de joystick, ¿no? Le llaman, ¿no? Como una palanquita para que una persona con discapacidad motriz que no tiene una mano o ambas manos pudiera tener acceso y usar su computadora, ¿no?
Entonces, bueno, ahí me enteré de todos, de las herramientas que que se crearon a través de los años, gracias pues a la necesidad de incluir en el trabajo o en las cuestiones laborales de la escuela también a las personas con discapacidad, ¿no? Todos esos ajustes que se pueden hacer, las empresas están actualmente muy involucradas ya en querer pues emplear a personas con discapacidad, ¿no? Ya no tenemos ese tabú, todavía podríamos decir está en algunas personas, pero ya empezamos pues a ganar terrenos, si podemos llamarlo así. Algo que me gustaría comentar, algo personal, ¿no? que nos pasó este fin de semana a mi hija, a mi sobrina y a mí, referente a esto, porque fuimos a comer a un lugar al que ya habíamos ido con anterioridad, solo mi hija y yo. Y en aquella ocasión, pues, el menú no fue como tan accesible. Yo soy persona con baja visión, me costó trabajo como poder leerlo y, bueno, utilicé la lupa de mi teléfono, pues, para poder tener acceso a él, ¿no? Cuando tú pagas, te envían un correo electrónico donde, ya sabes, ¿no? Quejas y sugerencias y etcétera, ¿no? Cómo fue el trato, etcétera. Y entre una de las cosas que mi hija contestó en esa encuesta, ya sabes, ¿no? ¿Qué podíamos mejorar para el servicio? Bla, 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 ¿no? Y ella colocó ahí que fuera pues más accesible en cuanto a al tamaño y el fondo de la carta, ¿no? Pues para una persona con baja visión, ¿no? Eso debe haber sido el año pasado, como por ahí del mes de septiembre, agosto, septiembre del año pasado, más o menos, sucedió esto. Y este sábado pasado volvimos a ese lugar y entonces mi sobrina hizo la connotación. Yo no lo había tomado en cuenta, sinceramente. Yo ni siquiera me acordaba de aquella anécdota del mes de agosto. Pero mi sobrina dijo algo así como que, ay, mira, está súper bien el tamaño de la letra y entonces ya lo tomé en cuenta y mi hija y yo nos miramos de manera cómplice y comentamos, sí se llevó a cabo la sugerencia de escucharnos, ¿no? Bueno, vamos a hacer el menú más accesible. Y bueno, pues en esta ocasión, en las sugerencias que mandaron, pues yo felicité al lugar, a la empresa, pues por haber tomado en cuenta nuestra sugerencia y de verdad hacer más accesible. Digo, ya no puedo exigir o a lo mejor sí podría yo haber exigido, ¿no? Que se hiciera la carta en braille, pero bueno, pues creo que ya es un gran logro, ¿no? Entonces, pues sí, todos esos ajustes que se han creado a lo largo de estos años han sido gracias a nuestra convención, a todos los comités, todas las sociedades civiles, instituciones, como en este caso a la que nosotros orgullosamente pertenecemos. Estamos en pie de lucha y siempre tratando de sensibilizar, visibilizar la discapacidad, ¿no? Y decir, hey, aquí existimos, hey, sí puedo hacer esto si tú me ayudas con los ajustes razonables, ¿no? Sí puedo, ya no soy solo la persona que no ve y que me voy a quedar en mi casa a dejar pasar la vida cuando ya podemos nosotros
tener acceso a un trabajo, ¿no? En el ámbito del que se hable, no solamente en el de la discapacidad visual, sino en cualquiera de las modalidades de discapacidad, ya hay una gran apertura para nosotros en ese aspecto. Justo con tu anécdota, Ceci, me hiciste recordar una frase que menciona la propia convención: nada de nosotros sin nosotros, porque creo que eso es súper importante, ¿no? Para cualquier discapacidad, que nos tomen en cuenta para legislar, para realizar algún ajuste, para, no sé, alguna implementación que se vaya a hacer en cuestión de inclusión laboral, educativa, etcétera. Qué mejor que escuchar a las personas que vivimos la discapacidad para decir: esto me funciona, esto no me funciona, esta herramienta puede ser la más viable. Y justo creo que aquí, como bien lo dijiste, ¿no? Reconocer y felicitar a este lugar que hizo este ajuste, ¿no? Que te escuchó, que los comentarios de sugerencia, y que qué satisfacción regresar y ver, wow, consideraron, ¿no? Lo que yo les mencioné, y me siento pues plena en el hecho de decir, bueno, puedo disfrutar, si algún día vas tú sola, disfrutar de poder leer el menú sin problema. Sí, ya había yo tenido previa una experiencia en la que solicitamos, yo había asistido a otro restaurante y bueno, la carta estaba dentro del como mantelito individual, ¿no? Que te ponen para la mesa, y era poco accesible, ¿no? Entonces, bueno, ahí pedí especialmente una carta accesible, y sí la tenían, ¿no? Pero esta carta que me dieron el sábado era la misma carta para todos, que eso es lo que le alabo más a la empresa, ¿no? No fue que, oiga, por favor, ¿me puede traer una carta accesible porque soy persona con baja visión? O sea, no tuve que decir nada, ¿no? Simplemente llegaron, y la misma carta que le dieron a mi sobrina y a mi hija, que no tienen discapacidad, me la dieron a mí, y a mí me vieron llegar con mi bastón, obviamente, ¿no? Entonces, no fue algo como especial, sino algo de uso común. Es tan común, es un diseño universal que puede ocuparlo la persona tanto sin discapacidad visual como aquella que lo tenemos, ¿no? Entonces, eso fue lo más lindo de todo, ¿no? Porque sí, bueno, pues he tenido la oportunidad de ir a algunos lugares donde sí solicito la carta adaptada, ¿no? Pero en esta no fue una carta adaptada, así es la carta para todos. Entonces, eso fue lo más padre de esa experiencia. Wow, muy, muy, muy padres, definitivamente, muy significativa la experiencia. Qué padre es ese que pudiste vivirlo. Y creo que también esto nos lleva a una siguiente cuestión, que es, después de estos 18 años, ¿qué avances podemos visualizar, ¿no? A nivel mundial o incluso en nuestro propio país, y qué retos siguen aún pendientes? En cuanto a logros, pues estos 18 años de convención, pues se han generado avances importantes a nivel mundial, ¿no? Como el reconocimiento global de la discapacidad, ¿no? Como tema ya de derechos humanos, eso ya es como lo primordial, ¿no? Ese reconocimiento. Pero bueno, ha habido pues algunas reformas legales en varios países, ¿no? Esas reformas pueden incluir incluso el hecho de que el perro guía puede entrar al restaurante, por ejemplo, ¿no? Una de muchísimas que pudiera haber, ¿no? Pues incluso la creación de mecanismos de monitoreo. Te hablaba hace rato del mecanismo de monitoreo nacional, que existen gracias para la, pues sí, para
para revisar, ¿no? Que la convención se esté llevando a cabo adecuadamente, ¿no? Podríamos decir que justo el acceso a la información de servicios, sobre todo en la igualdad de condiciones, ¿no? Una de ellas, el ejemplo, es el restaurante, pero también la tecnología, ¿no? Promover el diseño universal pues de programas, de servicios que nos permitan su uso sin adaptación especializada, ¿no? Volvemos al ejemplo del restaurante, no me dieron una carta especial como en otros lugares, era la misma carta para todos. Pues, ¿qué más? Pues fomentar la colaboración para el ejercicio de nuestros derechos económicos, sociales, culturales, ¿no? En general, todo ya, perdón, tenemos acceso a todo eso, ¿no? Ya no es, no, pues ya no, ¿a qué vas a un museo, ¿no? Si yo no puedes tocar la pintura, ¿no? Voy a aprovechar para hacer un comercial y comentar, ¿no? Que desde 2004 Ilumina ha fomentado la cultura en los museos a través de esa adaptación de obras, ¿no? Para que las personas con discapacidad visual podamos tener acceso al arte, ¿no? Entonces, pues, insisto, como comentaba hace rato, ¿no? Pertenecemos a instituciones, a colectivos, que nuestro objetivo es ese, ¿no? Impulsar, visualizar, promover los derechos y trabajar sobre ello, ¿no? Y uno de esos es este acceso a la cultura a través pues de las asesorías que Ilumina ha trabajado con algunos museos, ¿no? En México, pues también hay logros significativos, la creación de leyes específicas sobre la discapacidad, ¿no? Como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que bueno, pues tiene como objetivo reglamentar el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las condiciones necesarias para asegurar nuestros derechos, ¿no? Ya sea como mexicanos o incluso como extranjeros, una mayor visibilidad en la agenda pública. No sé, el reconocimiento legal de los derechos como movilidad, salud, participación social, ¿no? Ya tenemos la virtud de tener herramientas para poder ir a votar, ¿no? Esas plantillas que se usan en braille, lupas, para poder tener acceso a la planilla de votación, ¿no? También esta parte de la salud, ya no solamente como te voy a dar tu prótesis para que ya puedas, no sé, caminar mejor teniendo dos piernas, ¿no? Que ya no solo te falte una, sino ya no vernos solo como eso, ¿no? Y bueno, pues también programas en cuanto a la inclusión educativa, ¿no? Referentes a la capacitación de los docentes, la adaptación curricular, ¿no? La sensibilización y la conciencia social de la comunidad estudiantil, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a la parte laboral, pues eso es, la inclusión laboral en México se sustenta a través de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? También a través de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad,
la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, ¿no? Y bueno, pues todas estas leyes establecen pues condiciones, ¿no? Por ejemplo, que para las empresas, no sé, en una empresa de 100 empleados hay que reservar al menos el 1% de sus plazas para personas con discapacidad. Y pues la garantiza, o sea, no solamente, bueno, ya tengo el trabajo, sino garantizar también que sea una contratación con salarios y condiciones laborales dignas, ¿no? La adaptación, justo la adaptación y accesibilidad de todos esos instrumentos que necesitemos para realizar nuestro trabajo, ¿no? Que en el caso de las personas con discapacidad visual, podamos tener acceso a un lector de pantalla para que podamos trabajar con nuestra computadora, ¿no? Y bueno, pues instituciones como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad ha jugado un papel relevante pues para que se lleven a cabo todas esas normativas y que podamos tener acceso a un empleo digno. Preguntabas también por los retos actuales. Pues a pesar de que ya hay muchos avances, pues todavía existen desafíos importantes. Vamos a decir que las barreras físicas, sociales y actitudinales, ¿no? Todavía tenemos esa piedrita en el zapato, ¿no? La desigualdad en algunos países por su desarrollo, no es lo mismo hablar de un país en África que hablar de México, ¿no? Siempre va a haber esa desigualdad derivado del desarrollo de cada país, ¿no? Y que haya una implementación efectiva de la convención. Y pues en México, pues ¿qué más nos falta? O los retos actuales a los que nos estamos enfrentando, pues seguimos con la educación inclusiva, ¿no? Desafortunadamente hay escuelas en las que todavía no aceptan esa parte, ¿no? Que llegan los papitos a solicitar un lugar para sus hijos y las escuelas los rechazan por tener discapacidad, ¿no? En alguna ocasión tuve la oportunidad de platicar con alguien que me dijo, es que llegué a la escuela y me dijeron, pues mis maestros no están capacitados para cuidar para trabajar con tu hijo. Si tú te haces cargo de la sombra, que esa palabrita de sombra nunca ha terminado de gustarme, si tú te haces cargo de la sombra, de los materiales, así como que de todo, pues bueno, te lo acepto, ¿no? Así como que bueno, di que te lo acepté, ¿no? Pero bueno, todavía hay escuelas en las que nos enfrentamos con esas cosas, a diferencia de otras que con muchísimo gusto aceptan a la persona con discapacidad y se esfuerzan por tratar de ser mejor cada día para poder dar una buena atención. Bueno, pues también nos enfrentamos a lugares en los que no. A pesar de que ya logramos que se nos emplee, pues el 1% de las plazas, pues es poquito, ¿no? Necesitamos mayor empleo formal sobre todo, ¿no? Porque a lo mejor pues sí hay lugares en los que están les llaman tarimas en el metro, donde les están dando empleo a las personas con discapacidad, y eso es algo que hay que reconocer, pero también hay que solicitar pues que haya un empleo formal, ¿no? Hablar sobre las limitaciones de empleo formal. Bueno, ¿y qué te digo de la infraestructura infraestructura urbana, ¿no? Que es poco accesible, ¿no? En cuanto al transporte, a los espacios públicos, ¿no? Yo te decía hace rato, lo frustrante que es que busques la rampa y esté obstruida por algo, ¿no?
o que definitivamente no hay una rampa para poder acceder a donde vayamos, ¿no? Y la falta de implementación de políticas públicas en comunidades rurales, ¿no? Ya hablamos de que no es lo mismo hablar de África que de México, y estando mismo en México no es lo mismo decir Chiapas que decir Ciudad de México, ¿no? Desafortunadamente todavía algunos servicios todavía son muy centralizados, y la rehabilitación, ¿no? Por ejemplo, el rubro de la rehabilitación no está como tan, no hay en todos los lugares que las personas con discapacidad necesitan, ¿no? Todavía sigue muy, muy centralizado, entonces, bueno, pues esa implementación todavía son retos a los que nos tenemos que enfrentar, y sobre todo la mayor sensibilidad social. Todavía te encuentras con personas que en la calle te dicen, pues, es que yo no sé a qué sale si no ves, ¿no? Cuando de repente chocas con ella y dices, disculpe o lo lamento, no sé, algo, y se voltean y te dicen, es que yo no sé a qué sale si no ves, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos una mayor sensibilidad social. Algo que yo he platicado en las entrevistas que me han hecho es que creo que la clase de civismo en las escuelas debería de ser un escaparate para todo esto. Debiera ser para sensibilizar desde los jóvenes sobre la discapacidad. Entonces, pues es uno de los retos. Yo te voy a decir que estoy muy orgullosa de que mi hija es un faro de información sobre la discapacidad. De repente me platica, ahora que entró a la preparatoria, me platicaba que hacía algunos comentarios con sus compañeros sobre la discapacidad. No, mira, guíalo así, no sé, cosas por el estilo. El lugar asignado para las personas con discapacidad. Ella le decía a un compañero, no es cuestión de que no te sientes, claro que te puedes sentar, pero si tú estás viendo que está subiendo una persona que lo necesita, tu obligación es levantarte, no necesitas que te lo pidan. Entonces, ella, al igual que seguramente muchos jóvenes hijos de algunas personas con discapacidad, de cualquiera de ellas, se ha comprometido a dar ese tipo de información de manera coloquial, porque no es que se sienten en un auditorio y den una charla de eso, ¿no? Pero aunque sea de boca en boca, seguramente ella, al igual que muchos jóvenes hijos de padres con discapacidad, se han dado la tarea de eso, de visualizar y de sensibilizar a la gente que los rodea, ¿no? Entonces, es el tipo de retos a los que nos estamos enfrentando, no solamente las personas con discapacidad, sino hasta nuestras familias, para fomentar esa capacidad de sensibilización hacia la gente en general. Sí, pues creo que está muy bien dicho, ¿no? En ese tema de los análisis. Hemos tenido avances, pero aún tenemos muchos retos. Hoy en día todavía encontramos casos donde los compañeros mencionan, ¿no?, en redes sociales, pues denuncias públicas sobre discriminación por el hecho de llevar tu bastón, tu silla de ruedas, o por el hecho de llevar tu perro guía, que es algo que, pues al menos en el país todavía no se ha tenido mucho esa cultura y ese acceso que es parte del derecho de una persona con discapacidad, ¿no? Entonces invitamos a los amigos que nos están escuchando, que tengan a lo mejor algún restaurante, algún local, alguna empresa, alguna institución educativa, a que podamos
pues analizar, estudiar, evaluar esta convención y que conozcamos los derechos, porque así creo que los derechos son para todos, tengamos o no tengamos una discapacidad, son para todos, entonces que tengamos en cuenta también esta cuestión ya enfocada en la discapacidad para que pues todos y todas dignifiquemos nuestro valor, nuestra vida y pues sigamos saliendo adelante como comunidad, como sociedad. Ceci, pues me da mucho gusto que nos hayas acompañado en esta ocasión en el podcast, de verdad mil gracias. Me gustaría ir cerrando ya el episodio. Comentarte, Ceci, para ti, en una palabra, ¿qué significa la convención? Ahora la convención significa derechos. Pues muchas gracias, Ceci. ¿Algún mensaje de despedida o algo que le quieras comentar a nuestro público? Pues nada más, pues pensar, reflexionar acerca de que la inclusión no es solamente un acto de buena voluntad, sino debiera ser una meta colectiva, ¿no? Eso debiera ser la inclusión. Y como dijiste, de todas las personas, tengamos o no discapacidad. Gracias. Pues muchas gracias, Ceci, de verdad, por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento, anécdotas de todo un poco y justo hacer este análisis, ¿no? En esos 18 años que lleva la convención. Muchas gracias. Y pues gracias también a nuestro productor, Néstor Castro, a todos los amigos que nos escuchan y que nos estarán escuchando en algún momento. Pues gracias, les enviamos un cordial saludo y recuerden que la inclusión la hacemos todos, que todos tenemos valor, tenemos derecho y nada de nosotros sin nosotros. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Hoy aprendimos que el reconocimiento de nuestros derechos no es solo un asunto de legislación, sino de dignidad, conciencia social y respeto a nuestra propia voz. Gracias a Cecilia Cruz por compartir su análisis y experiencia en esta materia, y a Citlali Jiménez por guiarnos en esta conversación tan instructiva. No olvides que puedes escribirnos a podcast@ilumina.mx o contactarnos a través de nuestros canales institucionales al 55 51 62 76 18. A nombre de todo el equipo de Ilumina, les agradezco su atención y escucha. Recuerda, la verdadera tecnología y el conocimiento son las herramientas indispensables para valerte por ti mismo y asegurar tu lugar en el mundo. Sigamos iluminando el camino del conocimiento y la inclusión. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Consulta y descarga todos los podcasts desde nuestro sitio web. www.ilumina.mx. Mantente conectado y síguenos en nuestro canal de YouTube. Ilumina Eddie. En Facebook, somos Ilumina Ceguera y Baja Visión. Tus comentarios son bienvenidos en podcast@ilumina.mx. Hasta pronto.